Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo de la Evolución, a la segunda conferencia del ciclo veraniego y estival sobre homínidos y con motivo del 20 aniversario del descubrimiento del cráneo número 5 de Miguelón. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha cumplido parte de mis sueños, que es pasarse unos cuantos meses a lo largo de su vida, años, en Tanzania. Luego también ha cumplido otra parte de mis sueños, que es vivir en Oslo. Y finalmente ha cumplido el tercero de mis sueños, que es pasarse ahora un mes en Burgos. Más no. Entonces, como ven, había estado de viaje y luego tiene un máster en California, o sea, ¿qué más queremos, no? Bueno, pues todo esto ha venido motivado por los chimpancés. Mi sueño no es Tanzania si son los chimpancés, y yo creo que el de mucha gente que está aquí, pues una de las atracciones que tiene la investigación de homínidos y de primates, pues es estudiar esta especie, los que nos antecedieron. Ella sabe todo, o casi todo, de chimpancés, y nos va a hablar durante este tiempo, estos 45 minutos así, de lo que hice aquí, de lo que dicen los chimpancés de la sabana sobre la evolución humana. Al final, el que tenga preguntas, pues bueno, habrá un turno de preguntas, y doy la bienvenida a la investigadora mexicana. También es otro sueño viajar a México, pero bueno. Adriana Hernández Aguilar, bienvenida a Burgos, bienvenida al Museo de la Evolución, y les dejo con ustedes. Pues muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí. Hoy les voy a hablar de lo que nos dicen los chimpancés de sabana acerca de la evolución humana. Estos son los chimpancés que yo he estado estudiando desde 1998, y como pueden ver, esta imagen no es de mucha calidad. Les voy a explicar por qué. La idea que nosotros tenemos de los chimpancés es esas imágenes que vemos en el Discovery Channel o en el Animal Planet o todos esos programas de televisión donde los chimpancés viven en selvas lluviosas, densas. Pero los chimpancés también viven en sabanas, y en un momentito les voy a explicar exactamente cuál es la definición de sabana cuando se aplica a los chimpancés. Pero viven en diferentes tipos de hábitats que van desde las selvas más lluviosas hasta los hábitats muy, muy secos, donde podemos encontrar a estos chimpancés. Desgraciadamente, los estudios de chimpancés de sabana son muy recientes. En contraste, por ejemplo, los estudios de chimpancés de bosque lluvioso se han estudiado durante más de 50 años. El primero empezó en 1960, precisamente en Tanzania, por Jane Goodall, y sigue hasta la fecha con todos los individuos identificados, tiene nombres, sabemos quién es hijo de quién, todas las relaciones familiares, y se conoce perfectamente todo el comportamiento. Las personas que estudiamos chimpancés de sabana no tenemos tanta suerte. Desgraciadamente, los estudios de chimpancés de sabana son muy pocos y han sido un desafío para los investigadores. Entonces es hasta recientemente que se han podido estudiar. Y les cuento un poquito de esto en la siguiente. Uno de los problemas de estudiar chimpancés de sabana es que viven en densidades de población muy bajas, precisamente, y también en ámbitos hogareños muy, muy, muy grandes. Es decir, los territorios son muy grandes, estas dos cosas en comparación con los chimpancés que viven en hábitats lluviosos. Esto se debe a que los alimentos en este tipo de hábitat se encuentran dispersos, en baja densidad, y que exhiben una marcada estacionalidad, porque estos hábitats tienen una estación de seca y una estación de lluvia. La estación de seca son 6 meses y la estación de lluvia son otros 6 meses. Entonces, durante los 6 meses que no llueve, hay mucho menos alimento, mucha menos agua disponible, y los chimpancés
sufren en este sentido porque se convierte en un hábitat marginal. Cuando nosotros decimos que los chimpancés viven en sabanas, no quiero que se imaginen una sabana como la del Serengeti, llena de, con pasto, un árbol aquí, otro en 20 kilómetros, con, no sé, ñus. Las sabanas donde viven los chimpancés sí son secas, sí comparten algunos animales como las sabanas del Serengeti. Tenemos elefantes, tenemos cebras, tenemos 4 potenciales depredadores de los chimpancés: leones, leopardos, hienas y perros salvajes africanos, pero no son tan secas como el Serengeti. La definición del término sabana en chimpancés es porque el hábitat se divide en diferentes tipos de vegetación, y uno de los tipos de vegetación, que es la vegetación siempre verde, ocupa un porcentaje muy chiquito del ámbito hogareño de los chimpancés, del territorio. Por ejemplo, en la zona donde yo estudio, solamente el 2% del hábitat es bosque siempre verde, y el resto del hábitat es bosque seco caducifolio, que pierde las hojas en la estación de seca, aunque diferentes especies las pierden a diferentes tiempos. Los chimpancés siempre tienen algunas especies a lo largo del año disponibles para hacer sus nidos, que les voy a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, otra cosa que tienen los hábitats de sabana en común es que la precipitación pluvial anual es baja, solamente son un promedio de 1000 milímetros cúbicos, en comparación, por ejemplo, con un hábitat lluvioso que puede tener más de 2000 o incluso llegar hasta 3000 milímetros cúbicos al año. Es precisamente estas características que hacen a los chimpancés de sabana diferentes a los chimpancés de selva o de bosque lluvioso. Y se sugiere que es precisamente que estos hábitats sean tan difíciles, es lo que produce que sean hábitats marginales para los chimpancés. Es decir, los chimpancés realmente se la pasan difícil viviendo en estos hábitats, son hábitats marginales. Y si eso fuera cierto, deberíamos encontrar comportamientos novedosos con los que los chimpancés se adaptarían a estos hábitats que para ellos son difíciles. Y las evidencias parecen indicar que sí. Tenemos, en el poco tiempo que se han estudiado los chimpancés de sabana, tenemos comportamientos novedosos en 3 de las zonas de sabana. Se han estudiado en más sitios, pero debido a las dificultades logísticas que voy a enseñar después, solamente 3 sitios permanecen con estudios a largo plazo, es decir, que se siguen estudiando. Estos son Semiliki, en Uganda, Fongoli en Senegal y Isa Ugala en Tanzania. Este último lugar es donde yo estoy trabajando, y los comportamientos novedosos es que en Semiliki, a pesar de que los chimpancés tienen los arroyos que cruzan su territorio, a pesar de que hay agua a veces en esos arroyos, a veces no porque es estación de seca, siempre hacen hoyos con las manos, escarban hoyos con las manos para obtener agua, aunque esté a 1 metro del arroyo. No sabemos si es para evitar parásitos, si el agua sea de una manera filtrada en estos hoyos, o por qué hacen esto, pero ninguno de los chimpancés de bosque lluvioso lo hace. Después está el sitio de Fongoli, que cuando hace muchísimo calor entran en cuevas y a veces llevan su comida para hacer un picnic adentro, cargan su fruta y se la comen adentro. La temperatura en la cueva es mucho más agradable, y cuando tienen también mucho calor entran a piscinas de agua que se forman a lo largo de arroyos como si fuera un jacuzzi, o sea, se ven como jacuzzi, se siente como jacuzzi, se quedan ahí a gusto, rico, mientras está calientísimo afuera, 35 a 40 grados. Y los chimpancés de esta zona también obtienen pequeños mamíferos con herramientas. Esto es muy importante porque en la evolución humana hay 2 comportamientos que se han debatido la importancia. Ha habido mucho debate si es lo que nos hizo humanos el comer carne, la cacería, o si es, la obtención de carne de cualquier manera, o si es el obtener raíces y tubérculos, ¿no? Como papas, como patatas, como les dicen aquí.
Entonces, los chimpancés de aquí están usando herramientas que son herramientas de madera, le sacan punta en uno de los extremos, entonces son como lápices, y con esos matan gálagos, que son primates chiquitos que viven en los árboles, de una manera como si estuvieran, no sé, picando ahí en el hoyo hasta que los matan y después los sacan y se los comen. Esto puede parecer no tan impresionante porque, bueno, son animales chiquitos, no es una cacería así como, bueno, se van de cacería con lanzas y todo, pero es muy importante porque es la primera evidencia que nosotros tenemos de que los chimpancés están usando herramientas para matar animales que después se comen. Y esto pasa en hábitats de sabana, ¿no? Que después voy a hablar un poquito por qué es tan importante. Cuando yo estuve en Ugala, encontré evidencia de que los chimpancés usan herramientas para extraer los tubérculos y las raíces. Y esto también, como dije antes, tiene implicaciones para la evolución humana. Si es las raíces lo que nos hizo humanos o la carne. Pero lo importante es que dos de los comportamientos que se han considerado claves en la evolución humana están ahora presentes en chimpancés y precisamente en chimpancés de sabana. Después vamos a hablar un poquito de por qué puede ser esto. La región donde yo estudio es en Tanzania, al oeste de Tanzania, cerca del lago Tanganyika. Este es el lago Tanganyika y es una zona muy extensa. La zona es una reserva de 3.300 kilómetros cuadrados, entonces como se pueden imaginar no podemos abarcarlo todo, nos tenemos que enfocar a una zona nada más que en el momento en que yo fui a iniciar el estudio en el 2001 era de 48 kilómetros cuadrados y ahora la hemos extendido a más o menos 68 kilómetros cuadrados. Incluso en este área tan extensa, los chimpancés que viven aquí, en esta zona, todos pertenecen a una comunidad, pero se salen de la zona de nuestro estudio. Esto también es una diferencia con las gentes que estudian chimpancés de bosque lluvioso, porque los que estudian chimpancés de bosque lluvioso viven en territorios más pequeños y es fácil, bueno, relativamente fácil estudiarlos en todo su territorio, seguirlos a lo largo de su territorio. Para nosotros es en este momento imposible. Los animales no están habituados a la presencia humana, es decir, si nosotros los encontramos, ellos huyen, son bastante difíciles de seguir y los tenemos que estudiar de una manera indirecta. El área de estudio se compone de diferentes elevaciones, aquí ustedes pueden ver las laderas, hay partes planas, diferentes tipos de vegetación también y el campamento está más o menos al centro del área de estudio. Los objetivos que tenemos en el estudio es entender la ecología de estos chimpancés y para ello examinamos la distribución y la disponibilidad estacional de los recursos, Y precisamente porque no los podemos ver, para nosotros esos chimpancés son casi invisibles, tenemos que estudiar los restos materiales que nos dejan. Entonces, en este sentido, es un poco como hacer arqueología de chimpancés. Los arqueólogos no ven a los homínidos que hicieron que dejaron las evidencias materiales. Nosotros muy raramente vemos a los chimpancés que dejaron estas evidencias materiales, pero podemos estudiar los nidos, podemos estudiar las heces, los restos de alimento y las herramientas. Y podemos estudiar también el ADN. Ellos, como nosotros, en los nidos como nosotros en las almohadas, ellos en los nidos dejan cabellos, pelitos. Entonces podemos extraer ADN, podemos estudiar los isótopos y ver qué están comiendo. Entonces tenemos varias herramientas para saber qué están haciendo. A nosotros nos interesa mucho estudiar los chimpancés de sabana, precisamente porque queremos generar datos para contrastar hipótesis sobre la ecología conductual y las posibles adaptaciones que hubieran tenido los homininos que vivieron en hábitats similares. Entonces, eso es, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué mejor no te vas si tanto te gustan los chimpancés, vete a estudiar a un lugar donde los puedas ver, donde puedas anotar lo que hacen, donde les puedas tomar fotos y vengas y me enseñes la foto de Adriana con los chimpancés, porque todavía no tengo ninguna foto de Adriana con los chimpancés. Pero para mí es interesante, es lo más interesante ver
las adaptaciones que tienen estos simios en hábitats donde los homininos vivieron hace 5 millones de años. Entonces, tenemos un animal que es muy parecido a esos primeros homininos, con un tamaño de cerebro muy similar, con unas proporciones del cuerpo muy similares. Obviamente los chimpancés no caminan erguidos y esa es una gran diferencia, pero también hay otras similitudes. Cognitivamente posiblemente también fueron similares y viven en hábitats que por la reconstrucción de los hábitats donde vivieron los homininos son muy similares a esos homininos tempranos. Entonces es como tener una mina de oro. Puedes ver a este animal que es tan parecido a esos homíninos hace 5 millones de años, viviendo en un hábitat que es tan parecido a ese lugar. Es como viajar en el tiempo y tratar de ver si las cosas que están haciendo los chimpancés en ese lugar, en ese momento, nos pueden hablar y decir algo de lo que los homininos estaban haciendo o que nosotros estábamos haciendo hace 5 millones de años. Este es el bosque en la estación de lluvia. El bosque abierto caducifolio, este es el bosque de galería, el pastizal arbolado, también hay pastizal, pero no está en la foto. Y este es el sitio en la estación de seca. Entonces ustedes pueden ver que es un cambio dramático, es como otro lugar, ¿no? Como otro planeta en la estación de seca y en la estación de lluvia. Lo único que queda siempre verde es el bosque de galería. Y mucha gente, la gente que ha estudiado los chimpancés de sabana le ha dado una importancia muy grande a este bosque de galería, porque se supone que el bosque de galería es un proveedor muy bueno de alimento para los chimpancés. El tipo de vegetación siempre verde en la zona donde estudio, no solamente es un 2%, sino que además está fragmentado. Entonces, en realidad, el bosque siempre verde es una parte muy pequeña del hábitat que ocupan estos chimpancés. Si los chimpancés de veras quieren sobrevivir aquí de una manera adecuada, se van a tener que acostumbrar a explotar estas otras zonas de vegetación, de bosque caducifolio y de pastizal, porque es imposible que los chimpancés vivan en este bosque siempre verde fragmentado. Solamente de ese bosque. Los métodos que utilizamos rápido son ecología, vemos el clima, medimos la lluvia, la temperatura, hacemos estudios de plantas, de la fauna que vemos, la fenología de las especies que utilizan los chimpancés como alimento, también como medicina, las especies que usan para hacer nidos, ellos hacen nidos en los árboles todas las noches, y las especies que usan como herramientas. También hacemos una cosa que hemos propuesto hace un par de años, que se llama arqueología de primates, que es lo que yo les contaba, aprender de estos primates a través de las evidencias materiales que ellos dejan, los nidos, las heces, las herramientas, restos de alimento y de otras actividades. Y lo que nos gustaría hacer más, que es etología, pero no hacemos mucho, que son cuando tenemos la posibilidad y la oportunidad de observarlos directamente, nos enfocamos nada más a eso. Desgraciadamente no han sido muchas veces que los hemos podido observar recientemente y por mucho tiempo. Ana, ¿te podría pedir por favor el video? Sí. Les voy a enseñar un video que, es una pequeña historia, porque yo llegué a África para hacer el estudio de mi doctorado durante 2 años en el bosque, y duré 1 año sin ver un chimpancé. Entonces ya estaba yo un poco triste, porque yo sabía que no era fácil verlos, pero tampoco me imaginé que iba a pasar 1 año en que los oíamos todo, pero jamás los vi. Un día en la estación de seca, el bosque seco se quema normalmente, y mi asistente y yo vimos unas huellas en el campo. Entonces yo le dije a mi asistente, a mí se me hace que estos son chimpancés, se ven los nudillos. Y en ese momento mi asistente me dijo, Adriana, ya en el árbol hay un chimpancé atrás. El chimpancé nos estaba viendo así atrás del árbol, entonces lo seguimos. Él se fue caminando rapidísimo y llegó a este lugar. ¿Habrá volumen? ¿No? Ajá. Aquí. Sí.
Bueno, la calidad del video no es la mejor, estábamos muy lejos de los chimpancés, más o menos a 700, 500 a 700 metros, pero bueno, es una de las ocasiones raras en que los vimos y en que pudimos observar el comportamiento. Está bien. Bueno, entonces estos son los estudios que hacemos de fenología de plantas. Intentamos ver la producción de hojas maduras, de hojas nuevas, cuándo está disponible cuándo están disponibles los alimentos para los chimpancés. Estos son los senderos de donde tenemos las especies que monitoreamos. Esto solamente es para explicarles que nos sorprendió muchísimo que el bosque seco caducifolio diera más fruta durante todo el año, incluso en la estación de seca, que el bosque siempre verde. Nosotros estábamos esperando encontrar que el bosque siempre verde iba a tener más fruta y no fue así. Entonces, obviamente la precipitación pluvial explicó la disponibilidad de alimentos, encontramos más abundancia en la estación húmeda. Lo raro es que el bosque caducifolio produjo más comida, eso no nos lo esperábamos, incluso durante la estación de seca, y que el bosque siempre verde fue un proveedor pobre de alimentos para los chimpancés. Y esto es inusual comparado con otros lugares, e incluso con otros sitios de sabana, e incluso con otros lugares de sabana en el mismo Tanzania. Entonces, nos abre los ojos un poquito a las diferencias entre hábitats de sabana. Los tipos de vegetación abiertos, como son el bosque caducifolio, el pastizal, proveyeron la mayoría de los alimentos a lo largo del ciclo anual. También hacemos estudios de dieta, analizamos las heces frescas, no les va a parecer muy agradable lo que hacemos, pero recolectamos las heces que encontramos normalmente debajo de los nidos frescos. Ellos defecan en la mañana, como la mayoría de los humanos. Las recogemos en bolsas, obtenemos unas muestras para ADN y para parásitos y después las lavamos en el río para que se queden la parte sólida de las heces. Después separamos las especies, intentamos de identificar las semillas, contamos, las medimos, las pesamos y tenemos un muestrario que vamos construyendo a lo largo del tiempo, donde las frutas que están frescas en el hábitat las recolectamos, obtenemos las semillas las ponemos en formol y de esa manera podemos identificar las semillas que van apareciendo en las heces para saber qué están comiendo los chimpancés y de dónde vienen los alimentos que están comiendo, de qué tipo de vegetación. Entonces encontramos que comen vainas, hojas. Aquí pueden ver ustedes el signo de que los chimpancés se metieron la hoja a la boca, la jalan y dejan la parte media de la hoja. También comen tallos, cortezas, estas de manera sistemática. Pueden ver aquí las huellas de los incisivos. Como ya les había comentado, los órganos subterráneos de almacenamiento o los raíces y tubérculos. Ahí están las huellas de los dientes. Y interesantemente, y bueno, acorde a lo que da el hábitat, realmente vemos que solamente el 17% de las especies vienen del bosque siempre verde, mientras que el 83% viene de los hábitats secos. En la estacionalidad también, en la estación de húmeda obviamente hay más comida, los animales se pueden permitir comer un número de plantas más grande y también más diversidad, entonces pueden hacer más diversa su dieta. Aquí la media es de 5.3, mientras en la estación seca es de 3.6. Entonces lo que nos sorprendió es que no esperábamos encontrar que los chimpancés comieran raíces y había ya 2 reportes de chimpancés comiendo raíces en otras partes, pero no de una manera frecuente ni de tantas especies. Y también comen muchas hierbas, que después voy a hablar por cuál es la importancia. Hubo, como ya les dije, más variedad de dieta en la estación húmeda. Las especies, el bosque siempre verde no dio mucha comida.
Y lo que es importante, para después que vamos a discutir un poco lo de los homínidos, los alimentos que requieren tiempo para ser obtenidos, como estas raíces, o hay unas frutas que sacan de unas plantas que están dispersas en los hábitats abiertos, que para la cantidad de semillas que nosotros encontramos en las heces, en realidad se tenían que haber pasado los chimpancés muchísimo tiempo forrajeando en las zonas de manera terrestre, en las zonas abiertas. Entonces, utilizaron extensivamente los tipos de vegetación abierto para alimentarse, incluso en la estación de seca, lo cual fue sorprendente porque no lo habíamos visto en otros sitios. También estudié los nidos. Este es un típico nido que hacen los chimpancés, es como una taza, entonces el chimpancé se mete adentro, son grandes, yo cabía completa, bueno, no soy muy grande, pero bueno, cabía completa, no son tan pequeños, y también estudié la distribución de los nidos en el terreno. Y encontramos que en el periodo donde yo estudié encontramos más de 5,000 nidos y ocurren en concentraciones. Eso también fue un poco sorpresivo, pensamos que iban a estar distribuidos como está distribuido los hábitats que ellos utilizan, pero no, están concentrados y están concentrados a partir de las laderas. Aquí podemos ver también la concentración, esto es el mapeo de un sitio. Si ampliamos esta parte de aquí, este cuadrito es esto, y si ampliamos este cuadrito es esto. Estas son las medidas reales de los nidos. Esta es la elevación, las laderas. Si ponemos los nidos, vemos que están asociados a las laderas. Les gustaba, preferían nidificar, preferían hacer sus nidos en las laderas. Y si vemos el mapa de vegetación, no es difícil entender que están asociados al bosque abierto, ya que no hay mucho bosque verde. Lo raro es que, por ejemplo, en estos bosques verdes no hay nidos. Entonces, en realidad prefieren el bosque abierto. Esto es para indicarle nada más, monitoreé 20 sitios y hubo algunos a los que regresaron cada una de las estaciones. Hubo algunos en los que nunca regresaron. Antes de aquí había nidos, ya después de aquí no hubo, pero hubo varios en los que regresaron. Al 90% de los nidos regresaron. Ese regresar al sitio de nidos es importante, después voy a hablar de eso, para los homínidos. Bueno, tuvieron diferencias en la estación de seca y en la estación de lluvia. Añadieron más nidos en las estaciones de lluvia y rehusaron más nidos en la estación de seca. Entonces, encontramos que los nidos estaban altamente concentrados, que el bosque abierto fue utilizado extensivamente para nidificar, incluso en la estación de seca, porque eso era lo que nosotros no nos esperábamos. Como en la estación de seca muchas de las especies pierden las hojas, los chimpancés buscan, o sea, les cuesta más trabajo buscar especies en el bosque abierto que tengan hojas, y sin embargo siguen prefiriendo nidificar en el bosque abierto, incluso en la estación de seca. Cuando, si hubieran nidificado en el bosque siempre verde, siempre hay árboles con hojas. Los nidos estuvieron asociados, como ya les dije, a las laderas de los cerros, el 90% fueron reutilizados y añadieron diferentes cantidades en las diferentes estaciones. Y lo más importante, para lo que voy a hablar después de los homínidos, los nidos se acumularon mediante visitas repetidas a localidades muy específicas dentro del terreno. ¿Por qué unas localidades sí y otras no? Es algo que todavía no nos queda claro. Reconstruimos entonces el patrón de desplazamiento, ya que no podemos seguir a los chimpancés como hacen otros investigadores que tienen la suerte de tener animales habituados, nosotros tenemos que reconstruirlo. A partir de la disponibilidad de alimento y del agua, se me olvidó decirles que el agua en este tipo de hábitat desaparece al final de la estación de seca, ya no hay agua, hay solamente unos pocitos de agua bastante sucia, que es donde los chimpancés tienen que tomar agua si están por ahí, y hay también algunos manantiales, pero son en muy baja densidad y no tenemos ninguno dentro del área de estudio. Entonces los chimpancés se alimentaron y nidificaron en el bosque abierto.
se tenían que desplazar más lejos durante la estación de seca, precisamente porque no había tanta comida, la abundancia de alimento es baja, la comida está disponible en tipos de vegetación abiertos, entonces está dispersa y el agua está restringida a unos cuantos lugares. Entonces los chimpancés son como nosotros, ellos tienen que tomar agua todos los días, no producen agua metabólicamente, entonces tienen que comer en una extensión grande y regresar a tomar agua a los pocos lugares que hay, lo cual implica que viajan muchos kilómetros cada día. Tenemos varias implicaciones para la evolución humana. Debido a estas características que yo les conté de la distribución espaciotemporal de los alimentos, pensamos que debido a que tienen tan poco alimento, que está disperso y que está tan marcadamente estacional, esto ha forzado a los chimpancés a adaptaciones que no hubieran tenido de otra manera. Por ejemplo, a gastar mucho tiempo recolectando frutillas de plantas que están dispersas terrestrialmente, o sea, ocupan más tiempo, utilizan más tiempo que los chimpancés de hábitats lluviosos en comer vegetación terrestre. Y también gastan más tiempo en obtenerla, porque si vas a hacer una herramienta, sacar la raíz, excavarla, quitarle la tierra, las pelan como bananas, como plátanos, entonces es un proceso. Y este proceso se hace de manera terrestre y se hace en hábitats abiertos. Estos hábitats abiertos obviamente son peligrosos, ¿no? Hay depredadores, tienen problemas con los depredadores más fuertes que si estuvieran comiendo en los árboles. Entonces, nosotros sugerimos que si los homínidos necesitaban, como ellos, alimentarse en tipos de vegetación abiertos, entonces en la estación de secas también hubieran tenido que incrementar su ámbito hogareño, hubieran tenido que viajar distancias más largas para poder obtener la comida que necesitaban y regresar a los lugares a tomar agua. La distribución espaciotemporal de los nidos, cuando vimos que los nidos estaban concentrados en partes específicas del terreno, el análisis espacial nos sugiere a nosotros que, bueno, sí, hay lugares en que la concentración de nidos eran unos cuantos metros, pero había sitios que eran de 1 kilómetro de largo, o sea, durante 1 kilómetro no paraba de haber nidos y había uno y otro y otro y otro y otro. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo es que estos sitios, como áreas de actividad, hubieran podido ser tan grandes que cuando los arqueólogos van y excavan sitios de homininos tempranos yo sé que es difícil excavar muchos metros, pero si se excavan solamente unos cuantos metros, se pierde un poco de la magnitud de las áreas de actividad. Se puede hacer eso. Entonces necesitamos excavaciones que cubran áreas más extensas. Eso ya lo había dicho Kroll en 1994. También la preferencia que tienen los chimpancés por nidificar en las laderas y por usar el bosque abierto nos indica que si los homínidos tenían preferencias parecidas, sería muy difícil que nosotros que viéramos estas preferencias en el registro arqueológico. ¿Por qué? Porque si los homínidos preferían laderas como los chimpancés prefieren laderas para nidificar, la posibilidad de deposición de esas topografías es básicamente nula, o sea, todas las herramientas se van por gravedad hasta abajo. Entonces, cuando hacen una excavación de homínidos, van a ver que en la parte plana hay muchas más herramientas que la que hay. Obviamente las laderas no va a estar representada, entonces se puede podemos estar viendo inferir preferencias que en realidad no eran ciertas, ¿no? Incluso, por ejemplo, los hábitats de los chimpancés utilizan los hábitats siempre verdes, tienen más tierra, están húmedos, se sale el agua en la estación de lluvia, entonces esos hábitats, esos tipos de vegetación tienen más posibilidades de deposición que los tipos de vegetación abiertos. Entonces,
Sabemos ahora que los chimpancés de sabana no solamente son diferentes que los chimpancés de bosque lluvioso, pero que incluso entre los hábitats de los diferentes tipos de sabana hay adaptaciones diferentes. Y eso nos indica que tenemos que tener cuidado cuando tenemos diferentes especies de homínidos viviendo en un solo lugar, o incluso diferentes poblaciones de la misma especie de homínido viviendo en lugares que reconstruimos de manera similar. Estas diferentes poblaciones pudieran haberse comportado de manera diferente y tener diferentes adaptaciones. Solamente un ejemplo específico, como es el transporte. Los chimpancés transportan muchos tipos de objetos. En este caso es en la boca, no se ve bien en la foto, pero tiene nueces que va a cascar con este martillo. Entonces va transportando el martillo y las nueces, y ahí, bueno, también cazan, comen monos, y esos restos de monos los pueden transportar hasta 6 kilómetros o hasta 3 días. Estos son los tipos diferentes de distancia. Por ejemplo, los mamíferos que matan 6,000 metros, 6 kilómetros, frutas, nueces, semillas, órganos subterráneos de almacenamiento hasta 1,5 kilómetros, etcétera. Pero lo importante de esto es que aquí tenemos el ámbito hogareño de un chimpancé que vive en un hábitat lluvioso en las montañas de Mahale, también en Tanzania, y lo máximo que esa comunidad de chimpancés podría transportar un objeto es 5,6 kilómetros. No lo podría transportar más porque simplemente su territorio no es tan grande. Pero como los territorios de los chimpancés de sabana son 10 veces más grandes por lo menos, no sabemos exactamente qué tan grandes, pero lo inferimos por ADN, por los individuos que hemos identificado. Eso significa que si nos ponemos a estudiar el comportamiento de transporte de los chimpancés de sabana, posiblemente nos dé algunas sugerencias de cómo los homínidos pudieran haber transportado. Por lo menos la inferencia más inmediata es que los homínidos obviamente tenían ámbitos hogareños más grandes, ya que las distancias de las herramientas que transportaban es más grande que esto. Bueno, y voy a gastar 5 minutitos explicándoles la logística, la dificultad de hacer estudios de chimpancés de sabana. Esto es el inicio del proyecto. Aquí tenemos, somos los asistentes de campo y tenemos los paneles solares, el equipo que teníamos. Nos llevó 3 días llegar de la aldea más cercana al lugar donde estamos hasta Isa, que es donde estamos trabajando. Esto es la carretera del pueblito hasta un lugar. Nosotros tenemos que tomar una desviación, entonces son unas 2, 3, 4, unas 4 horas sobre este terreno y después ya no hay camino. Esa es la estación de lluvia, cómo se ve la zona donde trabajo desde arriba. Este es el campamento. No hay humanos que vivan en esos 3,300 kilómetros cuadrados, entonces teníamos que traer las provisiones en bicicleta cada 10 días. Contratamos gente en el pueblo más cercano, que está a 2 días de camino, y nos traían los víveres cada 10 días en bicicletas. Este es nuestra tienda de campaña para huéspedes. Aquí se quedaban las personas que venían a visitarnos. Esta es la cocina, y mis asistentes de campo dijeron que ellos no querían vivir en plástico y que si por favor les dejaba hacer sus casas de lodo, de barro. Entonces ellos hicieron casas de barro. Esta es la cocina del campamento. No tenemos que cortar árboles, hay suficiente leña. Aquí atrás se ven las casas de los asistentes. Este es un investigador que fue a visitarnos. No aguantó mucho caminar en los cerros. La cocina la tuvimos que colgar porque había un problema con las hormigas y se comían todo, entonces la colgamos de los árboles. No había cómo conectarla con el suelo. Esta es otra de la cocina. Esto es nuestro living que teníamos con unos muchachos que nos fueron a visitar del Instituto de Jane Goodall en Tanzania.
Y esto es lo que hacemos ahora en el proyecto. Hay 2 estudiantes de doctorado, Alex Piel haciendo unas investigaciones de acústica y Fiona que sigue lo que yo inicié de los nidos, pero ella está viendo de manera más específica dentro de los nidos cómo los reutilizan. Este es Moshi, uno de mis asistentes de campo, observando desde el cerro donde tomé el video, y también hacemos los estudios de parasitología. Tenemos ahora una casita en la zona, la aldea que está más cercana al proyecto. Hacemos también conservación, porque es súper importante si queremos conservar a los chimpancés de esta zona, sensibilizar a la población, damos pláticas en las escuelas y hacemos concursos con los niños, que los niños nos digan cómo quieren conservar a los chimpancés, nos platican de sus bosques imaginarios, y una vez al año algunos de los niños son elegidos para ir a pasar unos días con nosotros al campamento y que vean cómo trabajamos ahí. También hacemos conservación, quitando las trampas que ponen ilegalmente, no es permitido para las personas, para la gente local, para atrapar animales, y podemos ahora confiscar carne que es ilegalmente, de animales que se matan ilegalmente. Desgraciadamente todavía los elefantes sufren mucho por quitarles los colmillos. Ustedes pueden ver aquí que este esqueleto ya no tiene los colmillos. Y finalmente quiero agradecer a las personas del proyecto y todo, pero les quiero también decir la última cosa de esta foto de este chimpancé, que se ve muy mal, pero como nosotros no sabemos quiénes son los chimpancés, no los podemos seguir y los vemos indirectamente. Pusimos unas cámaras que censan el movimiento, entonces hemos tomado fotos de muchos animales, pero esta es la primera foto de un chimpancé de Ugala. Entonces ya tiene nombre, se llama Isa. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Si pueden levantar la mano y les acerco. Sí, sí. Hola, muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. ¿Tenéis alguna estimación de hace cuánto tiempo que se separaron los chimpancés de sabana de los chimpancés de bosque? Esa es una pregunta súper interesante. De hecho, es una cosa que no se ha estudiado, pero estoy haciendo un pequeño artículo acerca de eso porque hay 4 subespecies de chimpancés. Los chimpancés que yo estudio son los chimpancés del oeste de África. Entonces ellos se separaron de la parte de la subespecie central hace de 440,000 a 52,000 años, varían las cosas de ADN. Desgraciadamente no tenemos fósiles de chimpancé, solamente hay un fósil de Pan que tiene 500,000 de años y interesantemente el hábitat se ha reconstruido como un hábitat de sabana. Entonces, para contestar la pregunta, en realidad no sabemos. Yo lo que estoy proponiendo es que la adaptación a la sabana es mucho más antigua de lo que podemos pensar. En cada una de las 4 subespecies hay poblaciones que viven en sabana. Entonces, nosotros en el oeste de África tenemos poblaciones que viven en sabana, al lado de las que viven en bosque un poco más húmedo y al lado de las que viven en bosque lluvioso, y en cada una de las 4 subespecies también. En la subespecie del este de África también. Sí. Entonces, la contestación es una pregunta súper interesante, pero todavía no sabemos. Muchas gracias. No me ha quedado muy claro. Has hablado por una parte de que comían geofitos, ¿no? Bulbos y tubérculos, y por otra parte que la estación seca sobrevivían comiendo fruta, ¿no? ¿Lo he entendido bien? ¿Qué es la importancia de los geofitos en la dieta?
Eso también es muy interesante porque nosotros esperábamos, bueno, si se encontraba, esperábamos encontrar que se estuvieran comiendo los órganos subterráneos de almacenamiento precisamente en la estación de seca, no en la estación de húmeda, y solamente se los comen en la estación de húmeda, pero hay una causa muy aparente, que es en la estación de seca la dureza del suelo es extrema. Nosotros tratamos de excavar con herramientas de palo, incluso con el machete, y es dificilísimo, porque deja de llover y ya la dureza del suelo es tremenda. Entonces los chimpancés no tienen la capacidad en este momento, la capacidad tecnológica para obtener esos alimentos en la estación de seca. Y sí, también comen frutas en la estación de seca, pero las frutas de la estación de seca tienen normalmente mucho menos agua. Están más dispersas y tienen menos azúcares, pero incluso así siguen yendo a través del hábitat a obtener esas frutas. Y en las zonas donde viven estos chimpancés, ¿hay potamogeuros o facogeuros? ¿Hay qué, perdón? Potamogeuros, facogeuros, hilogeuros, los jabalíes que hay ahí. Sí hay, sí. ¿Cuáles? Ajá. Hay, y ellos también obviamente comen esto, ¿no? Sí. ¿Pero qué especies son? ¿Los warthog? Potamochoeros porcuos, creo. Sí. Ajá. Y el otro no me acuerdo. Hay dos. Uh-huh. Pues facogeuros, por ejemplo, sobrevive la estación seca comiendo las raíces de la hierba, ¿no? Hay partes donde la mitad del año viven de esto. Eso es interesante, deberíamos de checar eso. Bien, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu charla. El grupo que vivía en la zona que vosotros estudiabais, ¿sabes más o menos qué número de individuos estabais por el ADN, me imagino? Sí, tenemos identificados 68 individuos que asumimos que son de la misma comunidad porque comparten nidos. ¿Comparten? Entonces, nidos, o sea, nidifican juntos, se duermen juntos, digamos. No cada noche, porque los chimpancés nunca hacen eso. Tienen una estructura social que se llama de fisión-fusión, se separan y se unen, y la composición de los grupos cambia incluso por minuto. O sea, por ejemplo, yo hoy puedo viajar con 5 chimpancés, y mañana con 10, y mañana con 1, y pasado mañana sola. Entonces, es fluctúa mucho, pero la comunidad se reconoce, o sea, todos se conocen en la comunidad como parte de la comunidad, y la comunidad, el número que tenemos ahorita nosotros son 68 individuos. ¿Por ADN? Por ADN, Entonces, sí. ¿también sabéis el parentesco o no? Sí, estamos todavía no hemos terminado, pero sí, estamos en eso. Y la otra curiosidad que tenía, ¿cuál es el depredador, si es que tienen alguno? Sí, hay leones, leopardos, hienas y perros salvajes africanos. A lo mejor las hienas y los perros salvajes africanos no mucho. No tenemos evidencia directa, a pesar de que hemos recolectado heces de leones y de leopardos, de que se hayan comido a los chimpancés, pero existe evidencia en otros lados donde los leones y leopardos han matado chimpancés para comérselos. Pero no condicionan su movilidad, simplemente es la alimentación, según vuestra investigación, ¿no? O sea, la presencia de depredadores no condiciona sus movimientos a lo largo de la zona de estudio. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahorita estamos tenemos transectos y estamos midiendo los signos que los depredadores dejan. También ya los hemos filmado con las cámaras escondidas, pero no tenemos un dato básico claro de la densidad de depredadores. Entonces es difícil inferir, pero bueno, eso es aparte. El estudio que estuve haciendo de nidos también medí la altura, y en los hábitats de chimpancés que tienen depredadores, los nidos son más altos que en los hábitats que en los hábitats de chimpancés donde no hay depredadores. Entonces parece ser que la altura del nido y la dificultad, o sea, mientras más lejano esté del tronco, es una adaptación precisamente para evitar la depredación de estos felinos que se suben a los árboles. O sea, hay un reporte de un leopardo que subió 8 metros en otra zona, no donde yo estudio, pero en otro tipo de sabana, subió 8 metros
y lo vieron los investigadores en el árbol con los chimpancés. Entonces es… Y luego, por último, tú has elegido el área de estudio que podéis abarcar, y el bosque galería me ha dado la sensación que se continúa hacia el norte y hacia el sur en la imagen, ¿no? Sí. ¿Puede ser el motivo por el que no los avistáis? Quiero decir, a lo mejor siguen el bosque galería durante kilómetros y kilómetros y por eso no tenéis avistamiento. Estamos ahora… el mapa que enseñé es el del ámbito hogareño hace un poquito de tiempo, no mucho, pero ahora tenemos a estos estudiantes de doctorado, están ellos más abajo, están más al sur, precisamente para contestar la pregunta que hiciste, pero parece que no, y de hecho la distribución de los nidos nos dice a nosotros que están usando, por lo menos en la noche, los hábitats, las zonas que están muy lejos de los bosques siempre verdes. Y ya por último, en tu mapa da la sensación de que el campamento es una alteración de su vida natural, porque no hay nidos justo en esa zona, hay nidos abajo y nidos arriba. O sea, ¿tenéis un impacto bastante alto? ¿No lo sabéis? O… No, pero el nido más cercano que encontramos del campamento estaba a 110 metros. Pero también hay gentes locales que van a cortar madera. No hay muchas especies que puedan cortar, hay muy pocas. Lo bueno que el miombo, que es la especie más común, no sirve para hacer muebles. Entonces toman unas cuantas especies. Cuando terminan de cortar sus 4 árboles, se mudan de zona. Y nosotros encontramos que mientras están los leñadores, no hay nidos. A los 2 días de que los leñadores se van, están los nidos ahí. Entonces saben que están ahí, obviamente, nos escuchan y probablemente no hay nidos en el campamento por eso, o sea, porque… Sí, de nada. Sí. Hola, buenas noches. Mira, quería preguntarte si dentro de esa perspectiva arqueológica que tratáis de llevar a la hora de estudiar a esta población, ¿os habéis planteado realizar algún tipo de excavación, por ejemplo, al pie de algunos nidos, para ir más allá de esa perspectiva temporal de un año, en el que hablabas de una posible reutilización de los nidos en diferentes estaciones, y así poder acceder a lo que es una perspectiva más diacrónica, más a largo plazo, sobre esas poblaciones? ¿Os lo habéis planteado en algún tipo de momento? Nada más. Sí, de hecho, muy recientemente estamos en colaboración, Ana Mateos y yo, precisamente pensando en dónde podríamos hacer una excavación para intentar, como tú dices, ir más allá de eso. Una cosa interesante es que los lugares donde encontré que estaban sacando raíces están siempre asociados con los nidos, con los lugares de nidificación que son usados repetidamente. Entonces hay algo ahí. Si tuviéramos herramientas de piedra, los chimpancés del oeste de África utilizan herramientas de piedra para cascar nueces. Los que yo estudio, los del este de África, no. No hay herramientas no usan herramientas de piedra, entonces las herramientas que usan son muchas, pero son todas perecederas. Pero, no sé, dejan restos de alimentos. Entonces es interesante pensar en la posibilidad de excavar también fitolitos y cosas así. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Existe allí en la zona, en el país, una protección legal? O sea, ¿es un parque protegido, está vigilado? O sea, ¿eso cómo está? ¿O entra cualquiera allí? Desgraciadamente entra cualquiera. Es una reserva. Está Considerado reserva, no parque nacional. Y no tiene protección. O sea, el gobierno tanzano no tiene dinero para tener guardias donde no entren. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es conseguir un poquito de fondos para pagar gente local que, como vieron ahí, recorran la zona quitando las trampas. Pero es el cuento de nunca acabar. O sea, realmente cuando empiezan otra vez a quitarlas ya hay más. Entonces es así. Es bastante difícil. Lo bueno es que antes había un grupo de refugiados de Burundi
donde normalmente se comen, o sea, ellos comen chimpancés, culturalmente está permitido comer chimpancés. Las personas de la zona donde nosotros trabajamos, que es el grupo de los Tongwe, ellos tienen prohibidísimo, es un tabú para ellos comer chimpancés, y llaman a los chimpancés Masokwe, que quiere decir la gente del Sokwe. O sea, ellos los consideran humanos, entonces no se los comen. Pero los de Burundi sí. Entonces ellos entraban mucho y eso era también un miedo de nosotros en empezar a habituarlos. Pero el gobierno tanzano ya está evacuando a la gente, regresándola a su país, y ya quedan muy poquitos de Burundi cerca de la zona. Entonces esperamos que eso cambie un poco lo del matar a los animales. Sí. Yo quería preguntarte, aquí. Estoy aquí. Quería preguntarte sobre el tipo de herramientas que utilizan estos chimpancés y la frecuencia con que utilizan esas herramientas, si es algo esporádico o es habitual. Las herramientas para sacar las raíces sí es algo esporádico. De hecho, encontramos sitios con hoyos donde no habían usado herramientas. Y las herramientas no son herramientas muy avanzadas. O sea, de hecho, al principio yo ni siquiera pensé que eran herramientas. Porque yo pensé, bueno, si están sacando las raíces, me voy a encontrar el típico palo excavador de cazador-recolector de 1,5 metros, duro, con la punta, ¿no?, endurecida y todo, y no, o sea, son herramientas chiquitas. La que enseñé ahí, no me acuerdo exactamente cuánto mide, pero 30 centímetros, algo así. Lo que sí es que todas tienen la parte proximal con evidencia de que se han usado para… Es en mi opinión, un comportamiento reciente. O sea, los chimpancés no han tenido tiempo de pulir las herramientas para sacar las raíces. Pero bueno, usan otro tipo de herramientas, usan las típicas briznas de pasto y ramitas para pescar termitas. Usan también rocas para ahí romper unas frutas que son muy duras, de cáscara muy dura. Entonces las utilizan para romper las frutas. Y posiblemente tengamos otro tipo de herramientas. Tenemos también herramientas para pescar hormigas. Esas hormigas son las hormigas safari o siafu, que son muy agresivas, marabunta les dicen también, que muerden muchísimo, o sea, muy feo. Entonces se suben a un árbol, agarran una vara larga y las pescan ahí. Ya que se han subido las hormigas, se las comen rapidísimo y las mastican rapidísimo. Pero hasta la fecha es la única evidencia de herramientas que tenemos. Haciendo ningún feo con el móvil, estaba tuiteando algunas cosas en la cuenta del museo, si queréis verla. Bueno, gracias por esta interesante exposición, y nos veremos en Tanzania, probablemente, con Ana Mateos, que lo acabo de descubrir. Muchas gracias a todos ustedes. La próxima conferencia… es el miércoles próximo, a la misma hora.